Buenos días a todos nuestros oyentes. El día de hoy hablaremos de la corriente eléctrica, una temática que ha transformado totalmente nuestro mundo y que es la clave en nuestro día a día. Para ello, tenemos a dos invitados de lujo, dos grandes científicos que aclararán todas nuestras dudas. Buenos días a toda la audiencia. Así es, Ángel. Hablaremos de la corriente eléctrica, desde su manera más intuitiva y fácil de explicar hasta las leyes que permiten que nos comuniquemos en este mismo momento. Buenos días, doctor Felipe. Buenos días, Ángel, y buenos días para todos nuestros oyentes. Estaremos atentos a todas sus preguntas. Ha llegado nuestra primera pregunta del día. Armando Paredes, desde Argentina, pregunta: ¿qué es el flujo de carga? Muy buena pregunta, Armando. Si nos ceñimos a la definición literal, el flujo de carga es una magnitud escalar que representa el número de líneas de campo que atraviesan una determinada superficie. Pero para definirlo en español, el flujo eléctrico es el movimiento de energía eléctrica, más específicamente de electrones, de un punto A un punto B. Usualmente, estas se miden en newtons por metro cuadrado sobre coulomb. Este flujo eléctrico lo encontró el físico Michael Faraday, haciendo un simple experimento para estudiar el campo eléctrico. Ahora, Mauricio, pregunta desde Chile: ¿qué es la corriente eléctrica? Muy interesante tu pregunta, Mauricio. Para comprender el concepto de corriente eléctrica, les voy a pedir que tengan en mente el funcionamiento de un tubo de agua. Primero, y como es obvio, un tubo de agua facilita el flujo de moléculas de H2O a una presión determinada. Es decir, entre mayor sea la presión, las moléculas se transportarán más rápidamente, y entre menor sea esta, lo harán de manera más lenta. También debemos tener en cuenta otros dos aspectos. Primero, que puede pasar que el flujo del agua pase a una tubería más pequeña, lo cual lo limitaría. Y segundo, que el agua se transporta en una tubería de un ancho determinado. Podemos imaginar la corriente eléctrica como un proceso similar al del agua. Mientras que en el proceso del agua transportamos moléculas de H2O, en la energía eléctrica transportamos electrones. Por otro lado, la presión del agua se asemejaría a la corriente eléctrica, que es, en pocas palabras, la cantidad de energía eléctrica transportada en un segundo. Esta se mide en amperios. Por otra parte, el hecho de que el agua pase de una tubería grande a una más pequeña puede ser comparado con la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la limitación del flujo de energía eléctrica, y esta se mide en ohmios. Por último, debemos comparar el ancho de la tubería con el voltaje, que es la diferencia en el potencial eléctrico de un punto A y un punto B. Entre mayor sea este voltaje, más rápidamente se va a transportar la energía eléctrica. El voltaje se mide en volts. Es necesario mantener un voltaje o una diferencia de potencial eléctrico para que la energía eléctrica siga fluyendo en los circuitos. Esto puede realizarse con elementos como acumuladores, pilas, generadores eléctricos y baterías, que lo que hacen es almacenar energía química que luego se transformará en energía potencial eléctrica para el circuito. Si bien este ejemplo no es 100% preciso, nos ayuda a darnos una idea de los conceptos básicos de la energía eléctrica. También es importante mencionar que la corriente eléctrica solo se presenta cuando hay una diferencia en el potencial eléctrico de un punto A un punto B, que es necesario la presencia de un material conductor que une estos puntos. De lo contrario, la corriente eléctrica no se presentará. Eso sí, excelente explicación, doctor Carlos. ¿Alguna otra pregunta por parte de nuestros oyentes? Parece que sí. Desde nuestra natal Colombia, Jesús Gómez pregunta acerca de la ley de Ohm y cómo ésta se puede relacionar con lo hablado en el programa de hoy. Doctor Carlos, ¿le parece si respondo esta pregunta yo? Claro, doctor, ni más faltaba. Bueno, esta pregunta es muy interesante, ya que la ley de Ohm es, en simples palabras, la relación que existe entre la corriente, el voltaje y la resistencia. A pesar de que la noción fue propuesta por Henry Cavendish en 1781, no es hasta 46 años después, en 1827, cuando el físico alemán Georg Simon Ohm publica su teoría sobre la electricidad, y la ley de Ohm se plantea completamente. Esta ley se basa en explicar que la relación que existe entre la corriente y el voltaje es directamente proporcional, mientras que la que tiene con la resistencia es inversamente proporcional. Es decir, en caso de que la corriente aumente,
el voltaje también tendrá que hacerlo y la resistencia tendrá que reducirse. Mientras que si la resistencia fuera la que aumentara, tanto el voltaje como la corriente tendrían que disminuir. Nuestro oyente parece que está entendiendo, pero quiere preguntar algo para confirmar. Acá va. Eso significa que si tengo 12 amperios, tendría 12 voltios conectados a la corriente y el voltaje respectivamente. Exactamente, es sencillo si nos ponemos a pensar. Y sin olvidar obviamente que la resistencia tendría que ser inversamente proporcional a ambos resultados, tanto a los 12 amperios como a los 12 voltios. Ahora, si me permiten hablar un poco acerca de la ley de Ohm y la relación que tiene con los choques eléctricos, nos damos cuenta cómo es vital entender una para poder comprender finalmente la otra. De esta forma nos damos cuenta que el voltaje que es aplicado hacia el organismo va a ser directamente proporcional a la corriente que recibe el propio. Y la resistencia puede variar dependiendo. Por eso es que nos damos cuenta que cuando una piel está muchísimo más seca, tiende a ser menos propensa a un choque eléctrico. Por lo tanto, esta puede variar desde 100 ohms si está completamente empapado en agua salina hasta unos 500.000 ohms si la piel está, como ya mencioné, completamente seca. De esta forma, y por un ejemplo para finalizar ahora sí completamente, por eso es que cuando digamos hay 12 volts o 24 volts, que es la del voltaje aplicado, la corriente que nosotros sentimos si digamos estamos completamente secos no va a ser muy notable, probablemente ni siquiera lo llegaremos a notar. Sin embargo, si digamos estar mojados por alguna razón, probablemente esos 24 volts podrían ser muy desagradables como sensación en nuestro cuerpo. Gracias, doctor. Esta última parte me parece muy importante aprenderla, ya que nos permite entender cómo funciona algo que todos podemos experimentar y hasta qué punto es peligroso o no. Bueno, creo que es hora de ir cerrando. Esperamos que el programa haya sido de su interés. Y más aún, que hayan aprendido algo. Nunca olviden lo importante que es aprender. Nos vemos en la próxima edición de Radio Melmac.